Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecidos? Gracias al Señor, ¿verdad? Él es bueno, Él es misericordioso y por Él estamos aquí. Amén. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Acompáñenme en su Biblia. Vamos a Primera de Reyes. ¿Y sabe dónde está Primera de Reyes? Allá atrásito de Segunda de Reyes. Y hasta ahí, Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 14. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Primera de Reyes 3 del 5 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, vamos a enmarcar esto, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Bendito Señor, gracias por esta tarde, Señor, gracias por su misericordia, por su bondad, por esta palabra, Señor, que usted tiene, Señor, para nosotros el día de hoy. Yo le pido, bendito Padre, que usted hable a nuestras vidas, y me pongo yo por delante, Señor, que usted hable a mi vida, me corrija, me exhorte, me conforte, Señor, me guíe a través de su palabra, bendito Señor. Así también le pido que usted me use, Señor, que usted use a este servidor para hablar a su pueblo, a esta congregación, a su iglesia. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues leímos esta parte, ¿verdad?, de la Escritura donde se nos habla de un hombre joven que tuvo la posibilidad de ser rey, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha pasado que ha comenzado algo de la mejor manera, con grandes expectativas, pero al final todo se le sale de control y no sucede lo que usted esperaba? Algo pasa, ¿verdad?, en el trayecto, que todo se descompone.
Y a pesar de que todo comenzó de la mejor manera, el resultado es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Algo sucede que todo se desvirtúa, que todo se descompone. Y muchas veces decimos, pero todo comenzó tan bien, todo era tan prometedor. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Por qué tuvo que terminar de esta manera? ¿Qué sucedió? Yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? A todos nos ha pasado alguna experiencia de este tipo. Quizá, ¿verdad? Nosotros mismos teníamos demasiadas expectativas de nosotros mismos al comienzo y con el tiempo todo esto se va cayendo por diferentes situaciones. Muchas veces de personas, ¿verdad? Teníamos grandes expectativas de alguna persona y al final termina por caerse a pedazos. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Bueno, la palabra nos dice en Eclesiastés, este libro, ¿verdad? Que dicho sea de paso, se le atribuye a Salomón. Nos dice, ¿verdad? Que es mejor el final del asunto que su comienzo. Es muy común que cuando comenzamos algún proyecto, algún negocio, algo nuevo, siempre comencemos con todas las ganas y con toda la buena actitud del mundo. Siempre que comenzamos, ¿verdad? Un negocio es siempre con toda la actitud. También es muy común en las escuelas, entre los alumnos de recién ingreso, cuando usted los ve, ¿verdad? Recuerde, cuando usted entró de recién ingreso a la escuela, cualquier grado, todo es buenas intenciones, todo es respeto delante del maestro, pero algo sucede durante el transcurso. Los jóvenes comienzan a tomar actitudes extrañas que se alejan, ¿verdad?, de ese propósito y de esa energía con la cual iniciaron ese proyecto, en este caso la escuela, pero puede aplicarse a muchas cosas, ¿verdad? Un negocio, a un trabajo. Algunas veces por situaciones externas a la escuela, que pueden ser problemas familiares o personales, pero gran parte de las veces sucede porque en el camino conocen o se empapan de ideas que los alejan del propósito con el cual comenzar. Así sucede, mi hermano. Muchas veces sucede que ese declive se debe a cosas externas, ¿verdad? Aquí yo lo apliqué a la escuela, a situaciones familiares, a problemas personales, pero la gran mayoría de las veces se debe a que en el camino se empapan de ideologías raras, conocen amigos extraños, conocen gente rara que los contagia de ideas raras, que los desvían del propósito inicial. Es que el joven comenzó bien, tenía toda la actitud, pero resulta, ¿verdad?, que ya en la escuela se comenzó a rodear de gente extraña, de compañeros extraños, con ideas extrañas, que lo desviaron del propósito con el cual él inició. Y comienza ese declive, se comienza a perder. Esto también es algo muy común dentro de la política. Yo un tiempo anduve por ahí en la política, hace tiempo, y lo miré de cerca. Conozco personas que comenzaron en ese ámbito con buenas intenciones, con buenos propósitos, pero cuando lograron estar adentro y con el transcurso del tiempo se transformaron. Es como si aquel ambiente de poder, con todos sus vicios, los consumiera y terminaron siendo distintos a los que comenzaron. Decía Napoleón, ¿verdad?, que para conocer a una persona, dale poder, porque el poder saca de él lo que realmente es. Y algo sucede, mi hermano, y se lo digo. Comenzaron con buenos propósitos y terminaron desviándose en el camino. Algo los desvió. El poder, las falsas amistades, el tener todo aparentemente en bandeja de plata.
Algo sucede, mi hermano, en el camino. Y dentro de la palabra encontramos algunos hombres que se perdieron en el transcurso. Algunos muy conocidos, le voy a nombrar algunos. El rey Usías, que cuando se sintió poderoso, quiso usurpar el lugar de los sacerdotes y terminó leproso. ¿Sí se acuerda, verdad, de este rey Usías? Tenemos el caso de Sansón, un hombre consagrado desde el vientre de su madre, que terminó mal su camino. Tenemos también el caso de Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Un hombre reconocido por ser fuerte, por ser, dice la palabra, que era bello. Un portento de hombre que terminó mal su camino. Y tenemos el caso, ¿verdad?, de este mismo escritor del libro de Eclesiastés y de Proverbios. Tenemos el caso de Salomón. El caso de Salomón, ¿verdad? Un hombre sabio que terminó en desgracia y alejado de su propósito hacia con Dios. Salomón. ¿Cuántas películas no hemos visto, verdad? Donde sale Salomón, inclusive aquella actitud salomónica, ¿verdad? De partir al niño en dos. Un hombre de gran sabiduría, pero que terminó alejado de su propósito primordial con el Señor. Cuando estudiamos la vida de Salomón nos encontramos, mi hermano, con una historia bien interesante. La historia de un hombre que comenzó un reinado por lo grande, que fue capaz de ostentar la mayor sabiduría que un hombre común puede tener. Dicho sea de paso, ¿verdad? Existe prueba de ello. Él es el escritor de Eclesiastés, él es el escritor de Proverbios, e inclusive hay otro libro deuterocanónico, ¿verdad?, que no está en nuestras Biblias, que es el libro de sabiduría, que se encuentra por ahí en las Biblias que se usan en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, que se le atribuyen a él, pero que no está comprobado que sean de él. Bueno, este hombre en su momento fue llamado a ser el mejor rey de Israel, no solamente el hombre más sabio de todos los tiempos. Sin embargo, este hombre cometió muchos errores que lo llevaron a terminar de la peor manera. No solamente su reinado, sino también su relación con Dios. Este hombre se perdió en el camino, se desvió en el camino. Yo le puedo asegurar, ¿verdad?, que la mayoría de nuestras oraciones son distintas a las de Salomón. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros a Dios por sabiduría antes que cualquier cosa? Casi siempre pedimos por salud, por economía, por bienestar. Y ya hasta el final de nuestra oración, Señor, y también dame sabiduría. Dame sabiduría para guiar a mis hijos, para guiar a mi esposa, mi matrimonio, mi familia, para guiar una congregación. Casi es lo último. Mas sin embargo, ¿verdad? Vemos que Salomón comenzó por ahí, de hecho fue lo único que pidió. Él pidió sabiduría. ¿Comenzó bien? Ciertamente comenzó bien. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? ¿Cómo es que un hombre, verdad, con todas esas expectativas, se transformó en el curso de su vida y terminó por derrumbarse? Vamos a ver ciertas actitudes suyas. Vamos a mirarlas poco a poco. Acompáñeme a Primera de Reyes 12 del 1 al 20. ¿Ya está ahí, amén? Primera de Reyes 12 del 1 al 20, ¿me sigue? Dice la palabra: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo:
Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, a cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. ¿Para quién era ese trono, mi hermano? Para él. No era para Dios. Ese trono era para él. Encontramos, ¿verdad?, que Salomón se convirtió en un opresor. Lejos de disminuir la carga del pueblo, los cargó de más. Se le dio el abusar de los impuestos para construir sus obras faraónicas. Se convirtió en un faraón. Y no solo eso, sino que obligó al pueblo a trabajar de manera forzada para poder lograrlo. Hizo de su pueblo un esclavo. Le ganó el ego y le ganó la ambición. Se convirtió en un hombre ambicioso. Dice, ¿verdad?, que construyó un trono de marfil y oro para él. Un trono de marfil y de oro. 6 gradas adornadas con 12 leones. No le bastaba un león. Eran 12 leones, 2 por grada. ¿Y esto para qué? Para que no quedara duda de su poder, de quién era él, de quién mandaba. Es un hombre, ¿verdad?, que comenzó bien su caminar, pero con el tiempo se fue llenando de soberbia y de ego. Ese trono que mandó hacer no era para el Señor, era para su persona, era para engrandecerse a sí mismo. Con el tiempo se fue convirtiendo en un hombre soberbio. No por nada, ¿verdad?, el Señor nos manda quitar la mirada de las riquezas mundanas. Porque entre más miramos las riquezas del mundo, más quitamos la mirada de Dios. Hace poco, ¿verdad?, tuve no discusión, pero sí una plática acalorada con una persona, porque esa persona me decía que la Biblia tenía la pobreza como una virtud, pero esa persona me hablaba de la pobreza económica. Mentira. El problema de Dios con las riquezas es que el ser humano quita su mirada de él para ponerla en las riquezas. Mi hermano, no se es salvo por ser pobre económicamente. Eso es una mentira, ¿verdad? Ni es superior el pobre económicamente al rico. El problema es que el ser humano pone toda su mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales, y quita su mirada de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre Salomón? Que comenzó a tener tantas riquezas que su mirada comenzó a desviarse. Quitó su mirada de aquel que se las había dado. Se hizo soberbio, ¿verdad? Entonces, comenzamos mirando ese primer punto. Salomón se convirtió en un opresor. Se convirtió en un soberbio, en un ególatra y en un admirador de las cosas del mundo. Vamos a Deuteronomio 8, del 12 al 14.
Amén. Ya está ahí en Deuteronomio 8 del 12 al 14. Amén. Dice la palabra: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No suceda que te sacies y en medio de esa saciedad se te olvide, ¿verdad?, ¿quién es aquel que te lo ha dado todo? Ese fue el problema, el primer problema de Salomón. Un hombre que estaba saciado de todo, totalmente saciado. Uno de los principales problemas del creyente es la saciedad material y física, mi hermano. Curiosamente, ¿verdad?, venimos al Señor pidiendo para que Él supla todas nuestras necesidades, y cuando esas necesidades se suplen, nos olvidamos del Señor. Porque mientras no lo tenemos, buscamos de manera ferviente a Dios. Pero si lo tenemos, ya no hay más motivos. Ya no hay más motivos para ir delante de Él. Tampoco para servirle. Mientras no tenemos trabajo, clamamos a Dios. Mientras estamos enfermos, clamamos a Dios. Mientras alguien de nuestra familia está perdido o anda perdido, clamamos a Dios. Y sabe que el Señor muchas veces nos da sabiduría para afrontar esas situaciones. Y nos suple. Y nos llena de bendiciones. Pero una vez saciado, ¿qué pasa con nuestras vidas, mi hermano? ¿Qué sucede? Quitamos nuestra mirada de aquel que nos dio todo eso. Vamos a Ezequiel 28, del 4 al 5. ¿Ya está ahí? Dice la palabra, Ezequiel 28, del 4 al 5. Con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Que se enalteció su corazón, se ensoberbeció. Mi hermano, desgraciadamente todo aquel que está expuesto a la riqueza también está expuesto a la soberbia. El Señor llenó a Salomón de sabiduría y con esa misma sabiduría lo cubrió de gloria. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que este hombre se olvidó del origen de todo. Se olvidó. Entonces, mi hermano, el principio de la caída en el ser humano es la soberbia. La palabra lo dice. La soberbia antecede a la caída. Y eso fue lo que comenzó la caída de este hombre. Esto fue lo que comenzó a derrumbarlo. Ese es el primer punto, ¿verdad? El segundo, Salomón era un hombre lleno de sensualidad, era un hombre sensual. A veces cuando nombramos esta palabra, ¿verdad?, sobre todo los jóvenes se nos quedan viendo. Sensualidad, bueno, la sensualidad representa todo aquello que le agrada a los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, y esto controla lo que pasa por nuestra mente. Esto puede llevar al declive espiritual aún al más sabio, y puede acabar también con una familia, con un pueblo, con una nación. Este rey, Salomón, con muchas características, ¿verdad?, similares a las de Sansón, tenía un problema bien grande, mi hermano, bien grande.
tenía un problema de faldas. Era un hombre muy sensual. Y eso lo llevó, ¿verdad?, al declive. Salomón no solamente demostraba su poder a través de su riqueza extravagante, también lo demostraba a través de la cantidad de mujeres que tenía en su palacio. Se habla, ¿verdad?, de que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. ¿Se imagina? Seguramente a muchas ni siquiera las conoció. Estaban ahí solamente como un adorno, como tener un jarrón, como tener una maceta. 700 esposas extranjeras y 300 concubinas. Muchos reyes de la antigüedad coleccionaban mujeres de los países que conquistaban o de los tratos que tenían con otros reinos. Eso era una demostración de lujo y de poder. Era falta de cordura, ¿verdad? Dejarse llevar por lo sensual. La sensualidad representa, mi hermano, todo eso que le agrada a la carne. Todo eso, ¿verdad?, que le agrada a nuestros sentidos. Y este hombre era así. Llegó un momento en que se descontroló por completo. Se descontroló. Vamos a Primera de Reyes 10 del 26 al 29. Amén. Dice la palabra, Primera de Reyes 10 del 26 al 29. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras, fíjese, y los cedros como cabrahigos de la Safela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 50. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿Pero qué tiene de malo todo esto? ¿En dónde está lo malo? Vamos más atrás a Deuteronomio. Deuteronomio 17 del 14 al 17. Deuteronomio 17 del 14 al 17. ¿Ya está ahí? Dice la palabra. Esto es mandato de Dios en Deuteronomio. Fíjese lo que dice el Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no tomes posesión de ella ni la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos, de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero el que aumentara para sí caballos, ni hará volver al pueblo. Pero ¿qué dice? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres, porque para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. ¿Se fija? Todo lo contrario a lo que el Señor les demandó fue todo lo que hizo Salomón. De entrada, ¿verdad? Salomón ya había desobedecido al Señor al casarse con una egipcia, porque Salomón se casó con una egipcia. Fue su primera esposa. Yugo desigual del que jamás pudo alejarse, porque a pesar del tiempo que Salomón sirvió diligentemente, el peso de esa mujer siempre estuvo por encima de él. Desobedeció al Señor.
Y después lo vemos, ¿verdad? Entrando y saliendo a Egipto por caballos y comerciando y acumulando oro y plata. Y podemos decir, ¿eso qué tiene de malo? Bueno, el Señor le demandaba que eso no se tenía que hacer. Un hombre sabio que se fue desvirtuando con el tiempo. Mi hermano, algo extraño sucede. Ya no digo en el mundo, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Mire, hace tiempo, ¿verdad? De hecho, esta prédica, yo pensaba comenzarla por este punto, pero hace tiempo, ¿verdad? Platicando con un hermano acerca de cierto pastor, y le voy a decir el nombre, de Guillermo Maldonado, quizás usted lo ha escuchado, o ha escuchado acerca de él. Bueno, pues este predicador, ¿verdad? Ha abrazado algunas doctrinas de la prosperidad y de este tipo, es un televangelista. Yo no lo juzgo, yo no soy quien para juzgarlo, pero hablando, ¿verdad? Platicando con cierto hermano, me decía que él había mirado las prédicas de este hombre en un comienzo. Dice, y eran prédicas muy apegadas a la palabra. Era un hombre, ¿verdad?, que aparentemente en un principio parecía estar muy apegado a la doctrina bíblica. Pero ¿qué fue lo que pasó con él en el camino? ¿Cómo terminó predicando este tipo de cosas cuando comenzó bien? Bueno, pues desgraciadamente, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando estamos expuestos, mi hermano, al dinero, a la fama, a los malos consejos. Todo eso termina por cambiar nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Nos atrapa. Todos estamos expuestos a este síndrome, al síndrome de Salomón, dentro de la congregación. El ser un predicador elocuente, ¿verdad? El ser un salmista talentoso. El encontrar triunfos, aparentemente. Todo eso, mi hermano, nos puede desviar del propósito primordial, que es servir y agradar al Señor, mi hermano. Yo creo que por eso Pablo, ¿verdad?, decía que él tenía todo por basura y no tenía apego por nada, solamente por el Señor, porque él entendía, ¿verdad?, que el tener apego por las cosas materiales desvía nuestra mirada del propósito primordial, que es Dios, mi hermano. El problema de Salomón fue ese. El problema de Salomón fue que estuvo tanto expuesto a las bondades materiales, estuvo expuesto, ¿verdad?, a los aplausos de su pueblo, un hombre sabio, que terminó por desviar su mirada. Y lo que comenzó siendo algo aparentemente prometedor y bueno, terminó por derrumbarse. Y la vida de este hombre también nos llama a reflexionar sobre nuestro contacto con el mundo, sobre a quién dejamos entrar en nuestras vidas o qué dejamos entrar en nuestras vidas. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, básicamente estamos dejando Egipto atrás y el Señor nos dice, ya no tienes que estar volviendo atrás. Ya no tienes que hacer tratos con el mundo. Eso era lo que se les demandaba. Y ese fue uno de los errores de Salomón. Salomón estaba entrando y saliendo de Egipto todavía. Cuando el Señor nos llama, ¿verdad?, a no caer en yugo desigual, mi hermano, el yugo desigual va más allá de no unirnos, no casarnos con una persona incrédula. El yugo desigual, ¿verdad?, es todo esos lazos que nosotros creamos con el mundo, mi hermano.
Es como si yo levanto una empresa, ¿verdad? Y estoy buscando un asociado. Si yo encuentro un asociado del mundo, ese asociado del mundo va a tener una ideología distinta a la mía, con una moral distinta a la mía y tomará decisiones distintas a las que Dios me demanda. Y si somos asociados, ¿sabe qué va a pasar? Que voy a tener que doblar las manos también. Porque nuestra decisión es a partes iguales. Ese es el problema, mi hermano. Me gustaba un ejemplo, ¿verdad? Que quizás recordarán algunos. Un ejemplo que decía un hermano. Cuando están dos, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Si alguien está en una lomita, ¿verdad? Decía él, y usted está abajo, el otro está arriba y se están jalando con un lazo, ¿qué es más fácil? ¿Que el de abajo tumbe al de arriba o el de arriba tumbe al de abajo? El de abajo va a tumbar al de arriba. Ese es el problema de crear lazos con el mundo. Que el de abajo va a acabar tumbando al de arriba. Mira. Y ese fue el problema de Salomón. Demasiados lazos. No solamente era la mujer, ya después, ¿verdad? Fue el comercio con quien no debía de comerciar. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo? Simplemente el Señor se los demandaba. Con esos no vas a comerciar y punto. Entonces, nos encontramos, ¿verdad? Con toda esa problemática en Salomón. ¿Qué lo desvió? De entrada, ¿verdad? El sentirse totalmente pleno económica. O sea, ya no necesito un altar para Dios, ahora haré un altar para mí. Y lo haré de marfil y lo haré de oro. Y le pondré leones para que vean qué grandes son. La soberbia, los lazos con el mundo. Básicamente lo que hizo Salomón fue olvidarse de Dios. Eso fue lo que hizo mi hermano. Entonces, mi hermano, ¿sabe que nosotros estamos corriendo una carrera? Y es una carrera cuesta arriba. Y es una carrera cansada, mi hermano. Y si nosotros quitamos al Señor, si dejamos de quitar nuestra mirada, si quitamos nuestra mirada de Él, ¿sabe qué? Aunque comencemos bien la carrera, yo no sé cómo la vamos a terminar, pero no será de buena forma. Esto es algo continuo, mi hermano, es algo continuo. Por eso le decía, ¿verdad? Mejor es el final que el comienzo, mi hermano. Por algo el Señor nos demanda a nuestro primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Ese primer momento que nosotros vinimos a sus pies, que nuestra mirada estaba exclusivamente puesta en Él, que había un gozo, que había un fuego, que había algo, y que se fue apagando con el tiempo. ¿Y cómo se fue apagando? Porque comenzamos, ¿verdad?, con afanes, con lazos, con el mundo, porque comenzamos a quitar nuestra mirada de Él, porque quizás fuimos, ¿verdad?, como malamente dicen, bendecidos, porque ya ve que la bendición la asocian a lo económico, porque quizás fuimos bendecidos económicamente y se nos olvidó, ¿verdad?, quién es el que nos suple. Y ahora ya no lo necesitamos. Entonces, mi hermano, yo creo que todos en cierto punto de nuestra vida como creyentes hemos tenido ese síndrome de Salomón. Todos. Se nos ha olvidado, ¿verdad?, quién nos rescató. Y si nos ha ido bien económicamente, se nos olvida quién es el que nos ha dado, quién es el que nos suple. Nos llenamos de soberbia. Y pues esto también es para nosotros, ¿verdad?, los que predicamos la palabra. Porque muchas veces pasa, ¿verdad?, que el predicador se llena de soberbia. Y que el Señor nos guarde. Porque así como da, el Señor demanda. El Señor demanda, mi hermano. Pues, bueno, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Con eso, con ese síndrome. Que si no lo hemos pasado,
probablemente un día vamos a tener que batallar con él. Amén. Bueno, vamos a orar, mi hermano. Bendito Señor, le doy gracias